El increíble encuentro de Nicodemo, revelaciones divinas en la noche que transformaron su fe en el tercer año de Joacim, rey de Judá, cuando la oscuridad de la noche cubría las calles de Jerusalén. Un fariseo llamado Nicodemo, miembro del Sanedrín, sintió que su corazón palpitaba con fuerza. Las enseñanzas de los antiguos rabinos ya no saciaban su sed de verdad, y las preguntas sin respuesta resonaban en su alma atormentada. La ciudad, bajo la tenue luz de las antorchas, pareciera observarlo en juicio silencioso. Nicodemo, un hombre de ley, estaba atrapado en las sombras de sus propias convicciones. Su mente estaba llena de pensamientos conflictivos. Las palabras de Jesús, el maestro que realizaba milagros y se movía entre los marginados, habían comenzado a calar hondo en su ser. Había seguido las tradiciones y la ley toda su vida, pero una inquietud había surgido en su interior, clamor de algo más profundo que anhelaba descubrir. Así fue como, en esa noche inquieta, se aventuró a buscar respuestas, llevando consigo una antorcha que titilaba con la misma intensidad que su esperanza. Al llegar al lugar convenido, la tensión era palpable. Frente a él se encontraba Jesús, cuya enseñanza desafiaba todo lo que Nicodemo había conocido. Aquella mirada penetrante y compasiva parecía saber los secretos ocultos de su corazón. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, proclamó Jesús, y esas palabras cayeron sobre él como un rayo, desafiando su entendimiento y dejándolo en un estado de confusión. No puedo volver a entrar en el vientre de mi madre, replicó Nicodemo, tratando de entender lo que escuchaba. Sin embargo, las palabras de Jesús continuaron fluyendo, como un torrente de revelación. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Cada palabra calaba en su ser, despojándolo de certidumbres, invitándolo a abrazar el misterio del Espíritu Santo. Mientras hablaban, la conversación se tornó hacia la promesa del sacrificio de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, decía Jesús, cada frase resonando como un eco de eternidad. Nicodemo, en su interior, luchaba contra la gravedad de esas verdades. ¿Podría él, un fariseo, aceptar esta nueva revelación que amenazaba con desmantelar su antigua vida? La noche se volvía más intensa, y el peso de la decisión en su corazón comenzaba a ser abrumador. En medio de su conflicto, la presión de la decisión se hacía inminente. La figura de Jesús, con su mensaje de nueva vida y redención, lo confrontaba con la verdad de su existencia. Sentía que el tiempo se detenía mientras contemplaba la invitación a renacer, lo buscaba, y a la vez, temía lo que ese nuevo camino podría costarle. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. La noche avanzaba, y Nicodemo se encontraba en el umbral de una nueva existencia. La revelación de Jesús lo consumía, mostrando una luz que podía romper la oscuridad que envolvía su alma. Sin embargo, el camino hacia la luz implicaba renunciar a viejas seguridades y abrirse a un futuro lleno de incertidumbre. La historia de este fariseo que buscaba a Jesús quedaba inconclusa, pendiendo de hilos de decisión y anhelo de autenticidad. ¿Respondería Nicodemo a la invitación del Maestro? Las estrellas titilaban en el cielo, y el destino del fariseo se entrelazaba con el tejido divino de la redención. La brisa nocturna soplaba suavemente mientras Nicodemo se encontraba a solas con sus pensamientos, absorto en el torbellino de emociones y convicciones. No podía deshacerse de la impresión profunda que las palabras de Jesús habían dejado en su corazón. Mientras la luna brillaba intensamente en el cielo, sus pensamientos se suspendían entre el temor y la esperanza. ¿Qué significa nacer de nuevo?, se preguntaba. La noción sacudió su ser, y cada vez que intentaba descifrarla, una mezcla de ansiedad y anhelo lo envolvía. Su mente se enfrentaba a un vacío que amenazaba con consumirlo,
y sabía que no podía regresar a su vida anterior sin cargar con este nuevo vacío en su alma. Los antiguos rituales y enseñanzas que había seguido durante tanto tiempo ahora parecían inadecuados ante la magnitud del desafío que estaba ante él. En su confusión, recordaba las palabras del profeta Ezequiel: «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros», Ezequiel 36:26. Aquella promesa resonaba en su ser como un eco de una verdad olvidada, una esperanza que nunca había considerado plenamente. ¿Podría ser que el mensaje de Jesús era la culminación de todas las promesas, el cumplimiento del deseo más profundo de su espíritu? Mientras caminaba, su mente se llenó de imágenes de su vida, sus días entrenando a jóvenes en la ley, sus noches revisando textos sagrados, las discusiones acaloradas con otros fariseos, y, sin embargo, el silencio de lo que realmente anhelaba sabía que había en su corazón. Era un fariseo, pero, al mismo tiempo, era un hombre en busca de lo verdadero, un sediento en medio de fuentes secas. De repente, la figura compasiva de Jesús volvió a su mente, y sintió un tirón hacia él, un deseo de comprender la profundidad de su mensaje. A medida que la noche avanzaba, el peso del tiempo parecía infinito. Nicodemo 4 veces miró al cielo estrellado, intentando encontrar respuestas en el fulgor de las constelaciones. Aquellas luces, testigos de la creación divina, parecían susurrar al unísono el plan soberano de Dios. En ese instante de contemplación, lo extraordinario de su encuentro con Jesús se desbordó en su conciencia, y un destello de claridad iluminó su mente. De repente, se dio cuenta de lo que era el renacer: no era solo una transformación física, sino una radical renovación espiritual. Era la promesa de ser liberado de las cadenas de una tradición vacía, que lo mantenían cautivo en una caverna de religiosidad. Encuentra su voz interior murmurando: «Tú puedes nacer de nuevo, en el Espíritu. No más temores, no más dudas». Nicodemo sintió que el miedo se desvanecía. El valor crecía dentro de él como una llama avivada por un viento sagrado. Un poder le estaba llamando a moverse, a hablar, a buscar a los demás que, como él, estaban atrapados. Quería compartir ese nuevo entendimiento. Abrazar esa verdad monumental podría costarle su posición, su reputación entre los fariseos, pero el deseo de la verdad era tan fuerte que no podía ignorarlo. Mientras el amanecer comenzaba a dibujar matices de color en el horizonte, Nicodemo sintió un profundo propósito. «No puedo quedarme aquí, en la sombra. Debo ir y hablar con mi prójimo», pensó. Este nuevo amanecer era solo el principio de su propia resurrección. La luz del alba comenzaba a iluminar las calles de Jerusalén, y Nicodemo sabía que debía dar un paso decisivo, ir hacia aquellos que podrían ser tocados por la revelación que él había recibido. Mientras su corazón pulsaba con ardor, una visión más amplia comenzaba a formarse en su mente. Sin embargo, aún había más. Un sentimiento poderoso lo envolvía, y en su interior sabía que esto era solo la primera etapa. El plan soberano de Dios se entrelazaba con su historia, en un consejo celestial lleno de significados. Nicodemo entendió que había una misión más grande en juego, invitaciones que irían más allá de Jerusalén. Los gentiles, las naciones, toda la humanidad está a la espera. Más aún había de descubrir. De esta manera, el fariseo que buscó a Jesús se despertaba a una vida de fe renovada, abriendo su corazón a las maravillas de Dios. Todo estaba a punto de cambiar, y el universo aguardaba lo que vendría cuando se revela el amor de Dios en Cristo. El tiempo de la promesa ya estaba aquí. Las primeras luces del alba apenas comenzaban a filtrarse entre las piedras labradas de Jerusalén, y Nicodemo, aún con el corazón palpitante, salió de su casa decidido. Su mente rebosaba de revelaciones y, no obstante, el eco de las palabras de Jesús aún resonaba en su interior: «Es necesario nacer de nuevo». Mientras avanzaba por las calles silenciosas, podía sentir la tensión espiritual en el aire. Al pasar junto a los fariseos que aún dormían, una voz interior le advertía que él ya no podría volver a ser el mismo. La transformación que había comenzado en su ser era un nuevo principio, y el peso de la tradición se desvanecía. La imagen de Jesús, con su mirada compasiva y su enseñanza radical, lo instaba a avanzar, a ser un testigo. ¿Qué si puedo compartir esta luz? Que si no solo soy un fariseo, sino un llamado a ser luz en este mundo,
pensó Nicodemo mientras caminaba. En su corazón, una mezcla de anticipación y temor crecía, pues sabía que sus compañeros en la sinagoga no entenderían. Pero la urgencia del mensaje de salvación le quemaba por dentro. De repente, se encontró frente a un grupo de hombres que discutían acaloradamente. Eran de su círculo, colaboradores en la ley, ensimismados en su defensa de la interpretación rígida de las Escrituras. Sin embargo, al acercarse, notó que sus palabras eran solo sombras de la verdad. Debía hablar, pero temía las repercusiones. Pero entonces recordó a los discípulos que Jesús había llamado, pescadores y recaudadores de impuestos, hombres de la calle cuya vida cambió para siempre. Si ellos pudieron dejar todo por él, ¿acaso no podía yo arriesgarme por esta verdad? Sus pensamientos se entrelazaban en un clandestino deseo de ser un instrumento de Dios para el pueblo. Decidido, tomó una respiración profunda y se acercó al grupo. Hermanos míos, he estado meditando sobre el mensaje de Jesús. Su enseñanza no es solo para unos pocos, es una llamada a todos los que buscamos a Dios, dijo Nicodemo, su voz resonando en el silencio matutino. Las miradas se volvieron hacia él con mezcla de sorpresa y escepticismo. ¿Hablas de ese hombre? ¿Del que se dice que desafía la ley? Preguntó uno de los fariseos. Él es más que un simple hombre. Sus palabras nos llevan a un nuevo nacimiento espiritual. Hay vida en el espíritu, Nicodemo continuó, sintiendo la pasión subir en su pecho. No podemos perdernos la oportunidad de descubrir lo que significa ser verdaderamente libres, apartados de rituales vacíos. Silencio. No te dejes llevar por la emoción, Nicodemo. No puedes permitirte inspirarte en tales locuras, respondió otro, la desconfianza evidente en su tono. Cada palabra era como un golpe, resonando en las paredes de su corazón. Pero Nicodemo, animado por el coraje desatado, no retrocedió. ¿Y qué hay de las Escrituras? ¿No dicen que Dios hará algo nuevo? ¿No hemos esperado la llegada del Mesías? Abre tus corazones a lo que Él trae, no solo para Israel sino para las naciones enteras. La conversación se encendió, y las palabras de Nicodemo creaban un sutil desasosiego entre sus compañeros. Plantó la semilla de lo posible, el amor de Dios era para todos, no solo para un grupo selecto. Sabía que en su liderazgo podía cambiar corazones, pero también que provocaría resistencia. Mientras el sol ascendía, la luz brilló sobre su rostro, revelando el compromiso que había en su corazón. Nicodemo se dio cuenta de que no estaba solo en su búsqueda. Dios tenía un plan maestro, un despliegue soberano que abarcaba más que el mero cumplimiento de la ley, era una invitación a vivir en la gracia. Los gentiles, las naciones, toda la humanidad está a la espera de esta verdad, murmuró. En ese momento, supo que el viaje apenas comenzaba, que el mismo Jesús lo guiaría en este laberinto de incredulidad y esperanza. Era el tiempo de las promesas dialogadas en el cielo, cosas sorprendentes estaban por revelarse. Y así, con el rostro iluminado por el amanecer, Nicodemo dio un paso hacia adelante, sabiendo que cada paso que daba lo acercaba más al cumplimiento del plan soberano de Dios, una historia que estaba más allá de él, pero que lo involucraba profundamente. Sin embargo, en su espíritu descendió una inquietud, ¿qué más habría que desentrañar en este nuevo camino? La verdad todavía acechaba en la penumbra. Nicodemo, sintiendo el ardor de su convicción, se separó del grupo de fariseos, llevando consigo el peso de sus dudas y la esperanza de una revelación. Sabía que había más por venir, que la luz que había recibido en la conversación con Jesús no podía ser contenida y que su búsqueda apenas iniciaba. A medida que caminaba, surgieron imágenes de las antiguas escrituras en su mente, el milagro de la creación, el llamado de Abraham, la liberación de Egipto. Cada una de estas historias se conectaba a la promesa de un Redentor, un Mesías que traería salvación no solo a Israel, sino al mundo entero. Le fluyeron pensamientos, la profecía de Isaías resonó en su ser, que los gentiles esperen su ley, Isaías 42, 4. ¿Acaso no era ese el propósito del hombre que había conocido? Con el corazón acelerado, decidió dirigirse al lugar donde Jesús había estado previamente, una sombra de anhelos escondidos. La noche comenzaba a extender su manto sobre la ciudad, tiñendo el cielo de un profundo azul.
Mientras se adentraba en las callejuelas, sentía la cercanía divina, como si las estrellas fueran testigos de su búsqueda. Al llegar a un pequeño jardín, iluminado tenuemente por una lámpara, se detuvo a contemplar la majestuosidad de su entorno. Allí, entre las sombras, Jesús lo aguardaba, como si conociera cada pensamiento que pasaba por su mente. Nicodemo, llamó Jesús con un tono suave pero firme, ven y siéntate conmigo. Las palabras del Maestro traían consigo una promesa de entendimiento y paz. Nicodemo se acercó, sintiendo la presencia poderosa de aquel que tiene el poder de cambiar la vida. Rabí, comenzó Nicodemo, sabemos que has venido de Dios. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él, Juan 3:2. Su voz temblaba, cada palabra cargada de reverencia. De cierto te digo, respondió Jesús, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, Juan 3:3. La mirada de Jesús penetró su alma, revelando verdades ocultas en el corazón de toda la humanidad. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, preguntó Nicodemo, jadeando. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Su pregunta reflejaba la confusión que habitaba en su pecho. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, Juan 3:6, explicó Jesús, revelando el misterio de la nueva vida. Con cada declaración, la luz penetraba más y más en la oscuridad de los corazones resistentes, preparando el camino por el que debían transitar. Las profundas enseñanzas de Jesús continuaron llenando el aire silencioso. Habló de la necesidad de la fe, de la obra del Espíritu Santo y de cómo la gloria de Dios sería revelada a través del sacrificio que vendría. Nicodemo, asombrado, tomó palabras en su espíritu y permitió que la revelación se impregnara en sus pensamientos. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 14-15, dijo Jesús, conectando el Antiguo Testamento con el nuevo pacto que estaba por establecerse. Un escalofrío recorrió la espalda de Nicodemo, la enormidad de tal revelación sobrepasaba su entendimiento. Mientras el diálogo continuaba en la calma de la noche, Nicodemo sabía que el plan de Dios estaba en un curso inminente. La historia de la redención se amplificaba ante sus ojos. ¿Podría ser él parte de esa narrativa, de ese vasto plan divino? En ese momento, comprendió que su vida cambiaría para siempre. No solo por su encuentro con el Maestro, sino por la misión que lo aguardaba. Cada paso hacia adelante, cada decisión que tomara, debía estar guiada por esa luz nueva que iluminaba su ser. Más aún, ¿qué significa esto para el pueblo, para la ley, para la fe?, se preguntó, sintiendo la presión del llamado que lo envolvía. El misterio aún no se revelaba en su totalidad, y él deseaba apropiar cada palabra que había escuchado. Es el tiempo de alta revelación, se dijo dentro, su espíritu vibrando ante la certeza de que había más por descubrir, más por vivir. El cumplimiento del plan soberano de Dios estaba a un susurro de distancia, y él esperaba, expectante, el momento de dar testimonio no solo para Israel, sino para aquellos que aún no conocían la voz del pastor. El aire se llenó de expectativa. Dios estaba en movimiento, y la gran obra de salvación se desdobraba como un lienzo ante sus ojos. La pieza final del rompecabezas de su fe estaba más cerca que nunca, y su corazón palpitaba con la promesa de lo que estaba por venir. La noche, sin embargo, guardaba todavía sus secretos. ¿Cuál será el siguiente paso en este glorioso plan divino?, se cuestionó mientras el cielo brillante imbuía de misterio su caminar hacia el futuro. A la luz tenue del jardín, la atmósfera se cargaba de un sentido de lo sagrado, mientras Jesús contemplaba a Nicodemo. La madrugada avanzaba lentamente, y cada instante parecía un eco de eternidad en las profundidades del corazón de este maestro de Israel, que comenzaba a experimentar la fragilidad de su propia comprensión. Nicodemo, continuó Jesús, su voz llena de paciencia divina, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. Estas palabras llenaron a Nicodemo de una mezcla de maravilla y temor.
El concepto de nacer de nuevo desdoblaba ante él una nueva realidad, un camino iluminado por el Espíritu que, hasta ese momento, había permanecido velado. ¿Quién puede entender esto?, exclamó Nicodemo, su voz temblando. Soy un maestro, pero estas verdades me son ajenas. ¿Acaso no se nos ha enseñado que solo debemos seguir la ley y los sacrificios para encontrar favor ante Dios? Tu enseñanza ha sido buena, pero limitada, respondió Jesús con compasión. La ley era un tutor, un camino hacia la comprensión del amor de Dios. Sin embargo, lo que traigo es la esencia misma del amor. El reino de Dios no se limita a normas y sacrificios, es un regalo, un nacer del alma que recibe al Hijo en su corazón. Mientras hablaba, las palabras de Jesús parecían fluir como agua viva. Nicodemo, tocado por la profundidad de su revelación, podía sentir cómo su entendimiento se expandía. ¿Cómo es posible esto?, se preguntó, sumergido en la lucha interna entre la lógica de su conocimiento y el ardor de su espíritu. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Jesús pronunció estas palabras con una autoridad cuya magnitud permanecía expectante, como el eco de un mensaje que resonaría a través de los siglos. Nicodemo sintió que el velo de sus dudas se rasgaba poco a poco. Así que la salvación no solo es para nosotros, los judíos, sino también para los gentiles, reflexionó. La idea de que el amor de Dios abarcara también a aquellos a quienes habían considerado ajenos resonaba en su espíritu, un rayo de esperanza se encendió en su pecho. La condenación no es de aquellos que creen, sino de aquellos que rechazan la luz. Juan 3:18, continuó Jesús, la mirada fija en Nicodemo. El juicio se basa en esto: la luz ha llegado al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Las palabras de Jesús eran un llamado a la reflexión, un desafío al corazón incrédulo de Nicodemo. Sintiendo el peso de sus antiguas creencias y las nuevas verdades que brotaban como flores en su interior, la lucha era palpable. ¿Y si estoy dispuesto a dar un paso hacia la luz? ¿Podré enfrentar el rechazo, incluso de mi propia gente? La valentía comenzó a florecer en su alma. Lo que yo te digo es de arriba, lo que es del cielo, y aquí estoy, un vínculo entre lo eterno y lo humano, aseguró Jesús. Nicodemo, gradualmente comprendiendo la magnitud de su misión, se sintió envuelto por una paz inexplicable, una certeza que superaba todo conocimiento. En su corazón, una pregunta asomó, llena de esperanza y temor: ¿qué pasará cuando se revele tu gloria, Maestro? ¿Acaso no habrá un nuevo camino que seguir, una nueva vida para muchos? La respuesta de Jesús podía ser la clave de su futuro, pero aún había un velo que separaba lo conocido de lo desconocido. Aquellos que son míos conocerán el camino. El mundo cambiará, y con ello, los corazones de los hombres, concluyó Jesús, dejando a Nicodemo con un anhelo profundo de un entendimiento aún más grande. En medio de la noche estrellada, la conversación parecía tejer una telaraña de conexiones divinas, sugiriendo que todo lo que había creído hasta aquel momento estaba por ser transformado. ¿Qué significa todo esto para el pueblo elegido?, se preguntó Nicodemo, abrumado por la revelación, advirtiendo que su vida estaba a punto de cruzar umbrales desconocidos. A medida que la luna se alzaba más allá de los olivos, el latido del corazón de Nicodemo sintonizaba con el ritmo del plan de Dios, que maravillosamente se desplegaba ante él, sugiriendo que el propósito del Redentor era aún más grande de lo que podría imaginar. En su mente resonaba una sola certeza: el tiempo de la revelación definitiva estaba cerca, y él, con su fe, debía ser parte de algo asombroso. El sacrificio del Hijo está por llegar, y con ello, el cumplimiento de todo lo que profetizaron los antiguos. Con el sonido del viento susurrando entre los árboles, Nicodemo sabía que esta noche era solamente el comienzo. Había más por venir. Las estrellas titilaban con un fulgor inusual, reflejando la majestad del Creador, mientras Nicodemo permanecía ante Jesús, inmóvil, como un árbol plantado a la orilla de aguas vivas. Su corazón, abarrotado de nuevas verdades, experimentaba una danza entre el deseo de saber y la ansiedad del cambio. Maestro, comenzó, tomando valor con cada palabra. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo es que el Hijo de Dios ha de nacer en nuestros corazones?
Su voz, aunque aún cargada de asombro, se volvía más firme. Había en su espíritu un eco de profecías pasadas, el mismo espíritu que lo inquietaba, comenzaba a iluminar el camino hacia la comprensión. Nicodemo, te digo, respondió Jesús, contemplando la noche con un sentido de propósito, que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, Juan 3:6. Las palabras resonaron en el aire como un susurro divino, con matices de misterio y esperanza, dibujando en el corazón de Nicodemo un nuevo sentido de posibilidad. Las aves, aún dormidas en sus nidos, parecían escuchar el diálogo sagrado. Todo el jardín, con su aroma a tierra mojada, se tornaba en un lugar de encuentro entre lo celestial y lo terrenal. ¿Acaso el renacer del alma no está destinado a cambiarlo todo? Nicodemo murmuró para sí mismo, pensando en su pueblo, atrapado en la rigidez de la ley, incapaz de ver la luz que ahora les era ofrecida. El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, proclamó Jesús, entrelazando sus palabras con la certeza del sacrificio que estaba por venir. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, Marcos 1:15. A cada momento, el misterio del sacrificio visitaba su entendimiento, como un torrente que busca su cauce en la tierra seca. Nicodemo sintió la presión del deber crecer en su pecho. Su vida como fariseo jamás había preparado su corazón para la magnitud de la gracia que se le ofrecía. Pero, ¿cómo puedo ser portador de esta luz en medio de la oscuridad que me rodea?, preguntó, su voz un susurro entre la brisa. La luz del mundo busca ser reflejada en aquellos que la reciben. Aquellos que nacen del Espíritu tienen la responsabilidad de manifestar ese amor, respondió Jesús con pasión. Sus ojos, llenos de amor divino, conducían a Nicodemo hacia un propósito transformador. La posibilidad de ser testigo de una nueva vida, y de ser parte de la redención que tocaría a muchos, se anidaba en su alma. ¿Y si mis hermanos me rechazan, qué haré? La lucha interna aún quemaba dentro, como un fuego no consumado, luchando por encontrar su expresión. ¿Puede la luz brillar en ese contexto? Es en las sombras donde la luz brilla más intensamente, afirmó Jesús, mientras una suave brisa aventaba sus palabras al aire. Tú serás testigo de lo que estás aprendiendo esta noche. La transformación de mi pueblo comenzará, y tú serás un embajador de esperanza y verdad. Al pronunciar esas últimas palabras, un silencio reverente envolvió el jardín. Nicodemo sintió que algo en su interior se rompía y se volvía a formar, su fe, una semilla plantada en un terreno fértil, comenzaba a morir para renacer. A través de la noche, el eco de las profecías resonaba en su corazón, susurrándole sobre un futuro donde el pueblo de Israel vería la gloria de su Dios. ¿Pero acaso esto puede ser posible para un hombre como yo?, se preguntó, sintiendo el peso de su antigua identidad como fariseo caer a sus pies. En su mente, los recuerdos de sus enseñanzas, los sacrificios e incluso las tradiciones, se encontraban cada vez más lejos, mientras su corazón se acercaba al verdadero sacrificio que estaba por llegar. Todo es posible para Dios, afirmó Jesús, con una mirada que desnudaba los muros del miedo. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10. Las potentes palabras desbordaban de amor, revelando un plan que iba más allá de lo que cualquier mente mortal jamás podría comprender. Con su alma inflamada por la revelación, Nicodemo reconoció que su viaje apenas comenzaba. La salvación está en ti, Maestro, y el tiempo está cerca. Su voz resonó con una triunfante convicción, incluso ante un futuro incierto. Sabía que, a partir de aquella noche, se convertiría en un puente entre el cielo y la tierra. Ante ese clamor de su corazón, el viento se levantó de nuevo, trayendo consigo un susurro del cielo. Hoy la verdad comenzará a desatarse en tu vida, y serás parte de un plan soberano que llevará vida eterna a todos los que crean. Pero en el fondo, todos estaban a la espera de un desenlace eterno, y la historia de la redención estaba por cumplirse en su gloriosa plenitud. Nicodemo, con los ojos guiados hacia el cielo, sintió en su interior que el tiempo se desplazaría y que el sacrificio del Hijo Perfecto estaba acercándose, llevando consigo un nuevo pacto que cambiaría la historia para siempre. ¿Qué pasaría cuando todo el mundo comenzara a conocer la luz? La pregunta permanecía, resonando con nuevas inquietudes, mientras una certeza inquebrantable empezaba a florecer en su corazón.
Era una noche estrellada, el cielo murmuraba secretos que solo el corazón podía entender. Nicodemo, aún aturdido por las palabras de Jesús, se retiró a un rincón del jardín, sus pensamientos luchaban entre la incredulidad y la fe que empezaba a brotar en él. El eco de la conversación reverberaba en su mente, como un canto celestial que invitaba a una verdad más profunda. ¿Cómo puedo ser portador de esta luz?, se repetía, mientras su mirada se perdía en el fulgor de las constelaciones. Cada estrella parecía tener una historia que contar, cada destello, una promesa por revelarse. Al regresar al punto de encuentro, un grupo de hombres, tutores de la ley, se acercaba con paso firme, conversando con fervor sobre el predicador que había conquistado las multitudes. Nicodemo sintió un escalofrío recorrer su espalda, la luz que había despertado en él ahora parecía amenazada por la oscuridad de la incertidumbre. Sin embargo, algo en su corazón lo instó a permanecer. Nicodemo, ven aquí, llamó uno de ellos, su voz seria y escéptica. Era un compañero fariseo, alguien que había compartido esfuerzos y estudio, y que ahora se hallaba lleno de dudas sobre la nueva enseñanza. ¿Cómo puede seguir a un hombre que se dice hijo de Dios? No es más que un rebelde, sentenció. El grupo asintió en acuerdo, sus miradas escudriñadoras eran un recordatorio del peso que llevaba su título. Determinado, Nicodemo se puso de pie. ¿Qué dirán las Escrituras? ¿Acaso no está escrito que el Mesías vendrá para restaurar todas las cosas? Su voz resonó, cargada de una convicción que lo sorprendió. Las palabras fluyeron con un vigor espiritual, desafiando las expectativas de sus compañeros. Con el rostro contraído por la duda, uno de ellos replicó, pero este Jesús no cumple con nuestras expectativas. ¿Cómo puede ser el enviado de Dios? Nicodemo sintió como su antiguo yo comenzaba a desvanecerse, pero la verdad que había encontrado era como fuego en su ser. ¿Hasta cuándo seguiréis dudando? Lo que he visto y oído me ha transformado. Él habla con autoridad que no es de este mundo. ¿No se debería escuchar a aquellos que se han tocado por el Espíritu? Las murmullos de insatisfacción y reproche crecieron, el grupo se dispersó, incapaz de entender la conversión de uno de sus más ilustres miembros. Quedó solo, con la noche como única compañía. Su corazón palpitaba con la emoción de lo desconocido, mientras recordaba las enseñanzas de Jesús sobre el nuevo nacimiento. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, Juan 3:8, volvió a resonar en su mente. Aquella revelación lo transportaba hacia una nueva vida, pero a su vez la incertidumbre acerca de cómo dar a conocer esto a su pueblo lo abrumaba. Mientras meditaba, una figura luminosa en la distancia llamó su atención. Era otro rabino, con una mirada sabia que traía consigo un aire de paz. ¿Inquietud en tu corazón, Nicodemo?, preguntó, acercándose con serenidad. Nicodemo asintió, sintiendo que aquel encuentro no era casualidad. El camino que te espera es difícil. La luz que has encontrado será probada. Pero recuerda, todo sobre lo que ha sido enseñado se está cumpliendo en el tiempo que se aproxima, le dijo el rabino, con un aire de familiaridad. ¿Cómo debo proceder? La ansiedad teñía su voz, un misterioso desafío brillaba en sus ojos. Permite que el Espíritu llene cada rincón de tu ser. Comparte lo que has aprendido. No temas a los hombres, más bien, teme al que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Mateo 10:28, respondió el rabino con firmeza, disipando la neblina de dudas. La figura se desvaneció como humo en el viento, dejando a Nicodemo en un estado de asombro. Las palabras llenaron su espíritu con un coraje renovado. Comprendía que su misión para con el pueblo de Israel no solo comenzaba dentro de él, sino que su valentía podría marcar el despertar de muchos. El día del sacrificio se acercaba, y con ello el cumplimiento de la profecía. Las palabras de Jesús se entrelazaban con su destino. Hoy comienza la verdad en tu vida, y serás un testigo de la obra que moverá el corazón del pueblo, resonaba en su interior. La noche aún era joven, pero un nuevo amanecer se acercaba, lleno de promesas y revelaciones por desatar. Ante esta nueva certeza, Nicodemo sintió su corazón latir con fuerza, iluminado por la luz del Creador, y se preparó para el camino que iba a seguir.
¿Cuál sería el próximo paso en el plan soberano de Dios, en medio de la inminente oscuridad? La respuesta estaba oculta, esperando ser revelada en el tiempo perfecto. A la mañana siguiente, el resplandor del sol comenzó a cruzar las colinas de Jerusalén, bañando la ciudad en tonalidades de oro y esperanza. Nicodemo se hallaba en su hogar, donde el bullicio matutino apenas comenzaba a asomarse. Sin embargo, su mente era un torbellino de pensamientos y promesas. La conversación con Jesús y el anciano rabino lo habían dejado con un profundo deseo de entender plenamente su nuevo destino. Mientras se preparaba para el día, sintió que su corazón pulsaba con mayor intensidad. Sabía que el tiempo se estaba acercando para que su fe diera frutos. Estaba decidido a cruzar el umbral de su vida anterior, pero cada paso que daba parecía desafiar la tradición y los dogmas que había abrazado durante tanto tiempo. Al salir de su casa, su mirada se posó en la multitud que se agolpaba en la plaza. Muchos en su comunidad discutían abiertamente sobre Jesús, quien no cesaba de desafiar las normas establecidas. Los rumores volaban de boca en boca como aves en migración. Algunos lo llamaban profeta, otros lo acusaban de blasfemo. Nicodemo sintió un nudo en su estómago. A pesar de su convicción, el temor a la desaprobación de sus colegas fariseos lo mantenía atado a su silenciosa lucha interna. Mientras caminaba, recordó la advertencia del rabino: no temas a los hombres. Aquellas palabras resonaban en su interior, empujando su espíritu a salir a la luz, a ser un testigo del cambio que Dios estaba orquestando en medio de su pueblo. Pero ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo declarar su nueva fe sin perder su prestigio y su lugar en la comunidad? El murmullo de la plaza se intensificó al avistarse a Jesús. El maestro caminaba entre la gente, sanando a los enfermos y predicando el reino de Dios. Nicodemo se sintió atraído hacia él, como un imán que tiraba firmemente de su corazón. En el fondo de su ser, sentía que el tiempo para actuar se acercaba. ¿Quién es este que tiene poder sobre la enfermedad y los demonios?, preguntó un anciano entre la multitud. Las palabras de la anciana parecían brillar con el conocimiento de lo que estaba sucediendo. Un hombre como otros, pero a la vez diferente, respondió otra voz, llena de tanto temor como curiosidad. Nicodemo decidió acercarse. Aunque su mente aún albergaba dudas, la convicción de su espíritu lo impulsó a avanzar. Se sintió como un pez que dejaba el fondo oscuro del mar para alcanzar la superficie iluminada. Con cada paso, las palabras de Jesús volvían a su memoria: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, Juan 8:12. Finalmente, se halló entre los que deseaban escuchar. Y cuando el maestro tomó la palabra, una unción sobrenatural llenó el ambiente. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, Mateo 11:28. Cada palabra de Jesús era como un bálsamo para las heridas de su alma. Nicodemo, escuchando atentamente, no pudo evitar sentir que, de alguna forma, Jesús hablaba directamente a él. Las multitudes a su alrededor se disolvieron en un zumbido lejano, y el único sonido que resonaba era el latido de su corazón. En ese instante, comprendió que su vida debía ser un testimonio, no un secreto. Una vez finalizada la enseñanza, fue cuando se encontró cara a cara con el Maestro. Los ojos de Jesús eran profundos y llenos de comprensión. Nicodemo, dijo suavemente, reconociendo al fariseo. La verdad que buscas solo se halla en el amor del Padre. Nacer de nuevo es el primer paso hacia la vida eterna. Las profundas palabras del Maestro trajeron revelación a su alma, pero también un desafío aterrador. ¿Estaba listo para dejar atrás su vida anterior y asumir la luz que lo había atraído hacia él? Dominado por la urgencia del momento y el llamado divino, sus labios apenas pudieron formar la pregunta que ardía en su interior: ¿y qué significa realmente nacer de nuevo? Justo en ese instante, el cielo pareció abrirse, y las palabras que brotaban de sus labios se sintieron como la clave que podría desatar el siguiente capítulo del plan soberano de Dios. A medida que Nicodemo se adentraba en la revelación, sintió que los cielos respondían, prometiendo que en la luz del sacrificio que estaba por llegar, el nuevo nacimiento no solo transitaría su vida, sino que transformaría a toda su nación. Mientras el sol se desvanecía tras el horizonte y un manto de noche caía sobre Jerusalén, Nicodemo quedó sumido en un mar de pensamientos. Las estrellas comenzaban a titilar en el cielo,
como si fueran los ojos de Dios mismo observando lo que ocurría en la tierra. Aquel encuentro con Jesús había cambiado su vida, pero aún luchaba con el dilema de cuán radicalmente estaba dispuesto a transformarse. La luz del Maestro seguía brillando en su corazón, desafiando la oscuridad de su antigua vida. A medida que la hora avanzaba, Nicodemo decidió que debía buscar respuestas, no podía esperar más. Se aventuró de nuevo hacia la plaza, esta vez sintiendo menos temor por el juicio ajeno. La multitud ya se había dispersado, pero las huellas de Jesús aún permanecían frescas en su memoria. Recordó cómo el Maestro había tocado las vidas de tantos, ofreciendo esperanza en un mundo asediado por la duda y el miedo. Con cada paso hacia la sinagoga, su convicción crecía con fuerza. La noche acababa de comenzar, pero dentro de él, el amanecer de una nueva fe ya estaba surgiendo. Una vez en el templo, se encontró con sus colegas fariseos, quienes discutían acaloradamente sobre la influencia creciente de Jesús en el pueblo. Nicodemo, decidido a ser un testigo del cambio, se unió a la conversación, aunque su corazón palpitaba con la lucha interna. Sintió la presión de las miradas críticas, pero al mismo tiempo, unas palabras brotaban de sus labios: ¿no juzgamos a un hombre hasta que escuchemos lo que tiene que decir? Su voz resonó con una autoridad que lo sorprendió incluso a sí mismo. Algunos lo miraron con desdén, mientras que otros le ofrecieron una mirada de respeto. Esa noche, mientras sus colegas discutían, Nicodemo sintió una inquietud en su interior, como si alguien o algo estuviera a punto de revelarse. Los murmullos se apagaron de repente, y en ese instante, se dio cuenta de que Jesús podría estar muy cerca. Con un ardiente deseo, decidió salir y buscarlo. Mientras se adentraba en las calles oscuras, el eco de sus pasos resonaba como una oración en medio de la penumbra. Finalmente, encontró a Jesús en un rincón silencioso, hablando con un grupo de seguidores. La luz de la luna iluminaba su rostro, y el aire estaba impregnado de la presencia del Espíritu Santo. Era un momento divino, y Nicodemo supo que debía acercarse. Con un corazón palpitante, se acercó al Maestro. Rabí, comenzó con humildad, he venido a ti de noche, no por vergüenza, sino por la desesperación de conocer la verdad. Estos hombres no pueden entender lo que has traído. Jesús le sonrió, y con un amor inquebrantable, le respondió: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3, 6-7. Cada palabra de Jesús penetraba en la esencia misma de su ser, dando forma a las preguntas que atormentaban su alma. Nicodemo sintió como si una nube de duda se dispersara, permitiendo que la luz del entendimiento pudiera entrar. ¿Cómo puede esto ser?, interrumpió, ansioso por entender. La mirada profunda de Jesús reflejaba una compasión indescriptible y reveló a Nicodemo la profundidad del misterio divino, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 14-15. Allí, en la quietud de esa noche sagrada, el sentido del verdadero sacrificio comenzó a calar en su ser. Nicodemo comenzó a comprender que no se trataba solo de una transformación personal, sino de un camino que llevaría a muchos a encontrar la salvación. El profundo amor de Dios se hizo más real que nunca, y la revelación de que, a través del sacrificio de Jesús, el nuevo nacimiento era posible. Una sensación de paz inunde el corazón de Nicodemo, pero al mismo tiempo, el peso de la responsabilidad cayó sobre sus hombros. La noche prometía ser larga, llena de descubrimientos y nuevos propósitos. Ante la verdad revelada, Nicodemo comprendió que el sacrificio que estaba por llegar sería la clave para liberar a su pueblo del yugo de la condenación. Mientras el viento soplaba suavemente a su alrededor, un nuevo susurro llegó a su alma, una advertencia de que el tiempo se estaba agotando. He aquí, hay aún más que descubrir en este camino de la redención, dijo Jesús, con un brillo de misterio en sus ojos. El corazón de Nicodemo latía rápidamente, pues sabía que aún había más revelaciones que se desplegarían ante él. El plan soberano de Dios estaba en marcha y cada paso que diera lo acercaría más a la realización del propósito que cambiaría la eternidad. La primera luz del alba empezaba a dibujar sombras alargadas en las empedradas calles de Jerusalén,
mientras Nicodemo reflexionaba con el peso de las palabras de Jesús resonando en su mente. Había entrado en la conversación como un fariseo buscando respuestas, pero al salir, se sentía como un hombre transformado, tocado por una revelación que iba más allá de lo que había imaginado. Sin embargo, el eco de la noche anterior seguía susurrando en su corazón. Es necesario nacer de nuevo. Estas palabras se repetían en su interior como un mantra, resonando con una profundidad inexplicable. Mientras caminaba por el mercado, el bullicio matutino llenaba el aire con aromas y sonidos familiares. Los vendedores pregonaban sus mercancías y las mujeres discutían asuntos cotidianos. Pero el mundo que se despliega frente a sus ojos parecía distinto ahora, como si una cortina se hubiera rasgado, revelando verdades antes ocultas. Con cada paso, Nicodemo sentía que su corazón latía empoderado por una misión inminente. De repente, se dio cuenta de que iba en dirección opuesta a la sinagoga, el lugar de su antiguo dominio. ¿Cómo podré compartir lo que he aprendido?, se preguntó mientras su mente viajaba de regreso a la conversación con Jesús. ¿Cómo puedo declarar el mensaje de vida y amor en un rincón donde se privilegian las normas y habilidad a la ley? Con este dilema, se encontró con un grupo de fariseos que hablaban en un tono agitado. Uno de ellos levantó la voz: debemos detener a este Jesús. Sus enseñanzas están causando que la multitud se aparte de nuestras tradiciones. Nicodemo sintió que su estómago se contraía, la tensión del momento lo empujó hacia adelante. Sin embargo, antes de dar el paso, se vio enfrentado a un dilema profundo: si hablo, podría poner en peligro mi posición, mi comunidad. La voz interna que había comenzado a florecer dentro de él, le decía que era el momento de ser un testigo de la verdad que había encontrado. Pero el miedo lo sujetaba, como cadenas invisibles. Ten cuidado, susurró otra parte de su ser, pues ellos no entenderán. Podrías perderlo todo. En su mente resonaba la advertencia del anciano rabino: no temas a los hombres. Finalmente, el coraje levantó la voz en su corazón. Con paso decidido, se acercó al grupo de fariseos que discutían acaloradamente sobre Jesús. Al ver su presencia, se produjo un silencio súbito, como si el aire cargado hubiera quedado suspendido. Con voz firme, Nicodemo interrumpió: no juzguemos a este hombre hasta que se escuche su enseñanza. Puede ser que, al igual que los profetas de los tiempos antiguos, él traiga un mensaje que debemos considerar. Los ojos de sus compañeros se abrieron con sorpresa y desaprobación. Tú también has sido engañado, exclamó un fariseo, incapaz de ocultar su desdén. ¿Estás dispuesto a poner en duda nuestra ley por un mero carpintero de Nazaret? La presión aumentó, pero Nicodemo sintió que el fuego espiritual que había calentado su corazón también le daba la fuerza para soportar el asalto. Lo que he encontrado es un nuevo nacimiento, una renovada conexión con Dios que los rituales no pueden ofrecer, afirmó con creciente ardor. Los murmullos de los demás empezaron a mezclarse con incredulidad, pero al menos había sembrado la semilla de la pregunta. Mientras el grupo aún discutía, Nicodemo sintió un movimiento en su interior. Esa noche, al haber estado ante la luz, había entendido que debía hacer más que solo hablar, debía actuar. La revelación de que Jesús no era solo un maestro, sino el Mesías prometido, debía ser comunicada más allá de las sombras de su sinagoga. Al cruzar el umbral hacia su hogar, Nicodemo decidió que debía hablar con otros. Ese fuego interno por compartir la verdad necesitaba más nutriente, la misión del amor debía crecer más allá de su vida personal. Con cada paso, un sentido de propósito se apoderaba de él y lo llamaba a avanzar. Mientras las primeras luces del día rompían, el nuevo amanecer era la metáfora perfecta de su renacer. No puedo ser el único en descubrir esto, murmuró para sí mismo, sabiendo que debía tratar de evangelizar entre aquellos que seguían perdidos en la oscuridad de la tradición. De pronto, una revelación clara y poderosa cruzó su mente: Dios tiene un plan soberano, y yo soy solo un pequeño hilo en ese vasto telar. Cada vida que pudiera tocar, cada corazón que se abriera, sería un paso más hacia la culminación de la redención prometida. Con un sentimiento de expectativa vibrando dentro de él, Nicodemo abandonó la casa, dispuesto a compartir la luz del mensaje que transformó su vida. Pero en su espíritu resonaba un cuestionamiento anhelante: ¿qué más me revelará Dios en el camino?
La historia apenas comienza y el sacrificio aún está por llegar. Su corazón, lleno de fe, lo guiaba hacia la luz, mientras la noche guardaba secretos que ansiosos develarían el propósito divino en el futuro.